Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta rato de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que nos propone la misa para el día de hoy dice así. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Hoy quise leerte todo el pasaje del Evangelio al iniciar, porque quiero centrarme en dos detallitos que aparecen en esta lectura que nos servirán a ti y a mí para hacer nuestra oración. En primer lugar, Jesús se aparta con los discípulos a orar. Fíjate qué interesante, porque tú y yo estamos haciendo justo lo mismo en este momento. Tú y yo nos hemos apartado, hemos parado un poquito las actividades que teníamos previstas para orar, para hablar con Dios, para encontrar a Jesús, porque queremos estar con Él. Pero es bueno que te preguntes, ¿y tú para qué quieres estar con Jesús? La respuesta nos la da el mismo Jesús en el Evangelio, porque Él, después de estar orando, rezando, hablando con su Padre y estar junto con los discípulos, Él mismo les pregunta a los apóstoles: a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué Jesús les pregunta eso a los apóstoles? Porque quiere ver si la gente se ha dado cuenta que Él es el Mesías. O sea, Jesús ya sabe que es el Mesías. Él le interesa saber si su mensaje está llegando al fondo. La gente, sí, efectivamente decía que Jesús era el Mesías, pero Jesús no le basta, y entonces les hace una pregunta posterior. No tanto qué dice la gente, sino tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Imagínate que Jesús te hiciera a ti esa misma pregunta. ¿Tú podrías responder? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Tú podrías describir a Jesús con todo lo que Él es, con toda su grandeza, con todos los detalles que Él hace en su vida? Si te piden que hagas un dibujo de Jesús, no sé qué escena del Evangelio representarías, pero yo creo que todos tendríamos como la duda. O sea, dibujo a Jesús en la cruz, dibujo a Jesús con los niños, dibujo a Jesús en la multiplicación de los panes, en la barca, con los apóstoles, con María. Muchísimas imágenes que tenemos en la cabeza de Jesús. Pero si te piden describe cómo es la persona de Cristo, ¿tú qué escribirías? Los sentimientos, la mirada, la sonrisa, el trato amable, la caridad hacia todos, la preocupación por los demás, el pensar en primer lugar por todos los demás. ¿Sabrías de verdad responder a esa pregunta? ¿Y tú quién dices que soy yo? Pues esa pregunta es verdadera y te la hace a ti y me la hace a mí Jesús. Qué padre que esta semana, toda esta semana, si te has dado cuenta, hemos estado hablando de la lectura del Evangelio. Lo importante que es conocer la vida de Cristo. Porque cuando nosotros lleguemos a hacer nuestro rato de oración, como estamos haciendo ahorita, Jesús nos pregunta: ¿y tú por qué vienes? ¿Y tú qué es lo que buscas en mí? ¿Tú sabes quién soy yo? Pues nosotros podemos llegar con Jesús como llegó Pedro y decirle: sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel y por eso vengo a ti, porque vengo a pedirte todo esto que necesito. Vengo a ti porque quiero pedirte ese abrazo, ese cariño, ese consuelo, porque estoy pasando por un mal momento y necesito tu cariño. Vengo a ti para sentirme acompañada. Pues ahí tienes la invitación que nos hace el Señor. Y yo te propongo que así como toda la semana hablamos de la lectura del Evangelio, que termines con ese buen propósito de leer todos los días un poquito del Evangelio.
No te limites a leer el Evangelio solo de lunes a viernes, que es cuando hay clases, cuando salen estas meditaciones, estos videos. Qué padre sería que en tu casa, junto con tus papás y tus hermanos, se organizaran para que también los sábados y los domingos leyeran un poquito del Evangelio y que vayan conociendo cada vez más la vida de Cristo. Y así el día que Jesús llegue y te pregunte, ¿y tú quién dices que soy yo?, le sepa responder con total seguridad que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel. Terminamos este rato de oración dándole gracias a la Virgen y pidiéndole a María que nos ayude a enamorarnos de su Hijo, que nos ayude a conocer a su Hijo, porque nadie lo conoce tanto como ella. Fíjate, la Virgen que tenemos aquí detrás, con Jesús en brazos. Ella, como buena madre, conoce perfectamente a su Hijo. Madre nuestra, a ti acudimos para pedirte que nos enseñes a conocer cada vez más a tu Hijo Jesús. Que tengas un bonito día y nos vemos el lunes, primero Dios.